Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 5 minutos. Saludamos al ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz. ¿Cómo le va, economista? Buen día. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, saludos cordiales. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Es la hoja de ruta que se buscaba con la renegociación de los bonos o no? Sí, el gobierno y el Ministerio de Finanzas estuvo trabajando en ese proyecto para tratar de disminuir pago de capital, la tasa, ampliar el plazo, y finalmente eso es lo que se logró en el proceso que se encuentra en la actualidad, donde se ha negociado primero con un grupo importante de tenedores de deuda y luego poco a poco irán sumándose el resto de tenedores a la espera de que se termine esto a fines de julio, en palabras del ministro de Finanzas. Esta era parte de una recomendación, por así decirlo, de ustedes, entiendo por ese Consejo Asesor Económico, ¿o no? No, esto de aquí ya arrancaba antes de que se nombre el Consejo Asesor. Lo que nosotros hemos hecho es quizás aportar con algunas ideas, algunos comentarios y respaldando o comentando sobre lo que el Ministerio estaba planteando como ruta a seguir. Por lo tanto, esto es de alguna forma trabajo ya realizado previamente en el Ministerio de Finanzas y de la mano del Ministro de Finanzas bajo su liderazgo, ¿no? Si esa hoja de ruta que le decía en gran parte ha podido ser analizada con los tenedores de deuda, ¿la otra parte que a finales de julio podría ser también es importante? Claro, porque se necesita el 66% de los votos de los tenedores de deuda para toda el rango amplio de deuda y un poco más alto para los tenedores del bono 2024. Es decir, hay 10 bonos, 9 se necesitan el 66% y uno, el que vence en el 2024, se necesita algo así como el 75%. Pero ya la expectativa parece que ha sido recibida bien por los mercados. De alguna forma, el riesgo país, la mejora del riesgo país pasa el mensaje de que la propuesta es interesante para ellos. Si fuera una mala propuesta, la gente se deshiciera de los papeles y entonces estaría más bien el riesgo país subiendo, y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, la expectativa de que esto avance bien es elevada y ojalá terminemos como país esto para fines del mes de julio y eso nos permita, entre otras cosas, ya darle la vuelta al tema de la amenaza del default en deuda externa, bonos, y trabajar en el resto del financiamiento que es elevado para este año 2020. ¿Pero vamos por el camino adecuado, economista, o no? Yo creo que sí, yo creo que es adecuado que como país tengamos una disminución del capital, una baja en la tasa de interés. Eso le alivia al tema fiscal este año 1.000 millones de dólares, le alivia el tema fiscal del año siguiente 1.300 millones de dólares y permite encontrar una adecuada posición para frentear con el Fondo Monetario Internacional, que también necesitamos financiamiento para cerrar la brecha fiscal y financiera de este año. Y para frentear al Fondo Monetario Internacional, ¿era lo adecuado esto que se ha dado con los tenedores de deuda? Sí, porque en marzo de este año se pidió al Fondo Monetario un financiamiento extraordinario para la emergencia del que llegó finalmente en el mes de mayo por 648 millones de dólares. Y ahí se firmó una carta de intención. En esa carta de intención el ministro de Finanzas le dijo al Fondo Monetario Internacional que iba a tratar como país de bajar la necesidad bruta de financiamiento para que del año 2025 al 2030 se ubique en un 6% del Producto Interno Bruto y no en el 15 o 14% que se encuentra en este momento, es decir, una reducción importante en el tema de la necesidad de buscar financiamiento. Y el acomodo con la expectativa de los bonos y lo que se pueda aprobar en este mes va en esa ruta porque disminuye el pago de capital, disminuye el pago de interés, disminuye entonces la necesidad de financiamiento y eso está de acuerdo a lo que el gobierno nacional le planteaba al Fondo Monetario y también entrará en discusión cuando se vuelva a analizar
nuevo acuerdo con el fondo. ¿Son más los beneficios exactamente positiva esta acción tomada por el gobierno desde el punto de vista económico? Sí, y hay que quizás destacar algo, ¿no? ¿Qué? Si el ministro de Finanzas hubiera sido egoísta en el sentido de que no me importa las cifras fiscales de los siguientes gobiernos, hubiera quizás simplemente negociado, pospongamos los intereses de este año, pospongamos los intereses del siguiente año, y que el siguiente gobierno vea cómo enfrenta la situación de los bonos. Y más bien aprovechando las circunstancias que se presentaron, en el sentido de que el precio del petróleo se fue al piso, la situación estuvo complicada, el riesgo país estaba elevado, daba espacio para decir, es una solución que hay que buscarla de largo plazo, y por eso que en los siguientes 10 años, es decir, los siguientes 2 gobiernos, tendrán un alivio en el pago de intereses de deuda externa, sobre todo en bonos, y eliminará y alejará también la amenaza de un próximo default en los siguientes 10 años, porque los valores a pagar son relativamente pequeños y eso sirve para darle algo de respiro a los siguientes gobiernos también. El gobierno se pone al día para esos pagos pendientes con el default. El gobierno se pone al día hay 3.000 millones de dólares de atrasos en el presupuesto del Estado al mes de junio, 3.000 millones, de los cuales 600 millones son intereses de deuda, que claramente eso no se pagará, por lo tanto habrá que hacer una reducción en ese gasto. Y hay como 2.000 millones de dólares todavía en atrasos en el primer semestre. Y con plata fresca que nos entre del nuevo financiamiento del país, ahí se podrá poner al día. Mientras tanto, el impuesto apenas le alcanza para pagar nómina con algo de retraso, lo que hemos estado observando, y algunos otros gastos. Pero la plata fresca es la que va a permitir darle espacio a que el gobierno no se siga atrasando, y lo que falta para el segundo semestre, que estamos ya corriendo en este primer mes de julio, es algo así como entre 7.000 y 8.000 millones de dólares, es decir, todavía falta bastante cantidad de recursos para poder levantar liquidez y poder atender los gastos de presupuesto del Estado, tanto en déficit fiscal como en amortización de capital y deuda. Con el Fondo Monetario hay que seguir intentando, analizando, conversando, etcétera, y con la deuda interna esa hay que reestructurarla también, economista, o me equivoco. Hay que tratar de lograr el acuerdo con el Fondo Monetario en este mismo mes o máximo el siguiente. Habrá que tratar de ver qué espacio hay de mejora con la deuda china, con la deuda interna, con la consecución de financiamiento y la identificación de algunos recursos adicionales. No es tarea sencilla, la situación ya venía complicada antes de la pandemia, había que buscar 9.000 millones de dólares. Con la pandemia había que buscar 13.000 millones de dólares, hasta el primer semestre se consiguieron 3.600, por lo tanto falta todavía alguna cantidad importante de recursos, y en esa línea el gobierno tendrá que seguir negociando para tratar de darle la vuelta al año 2020, y ojalá la situación sanitaria no se complique otra vez como se ha ido complicando en algunos países del mundo. Ahora, con esto, economista, los empresarios están viendo altamente beneficioso, digo yo, este tema de la renegociación, porque lo que están planteando entonces ahora es que el gobierno enfoque su actividad en impulsar a la productividad y no en tributos. Sí, es que eso es importante también observarlo, ¿no? El ahorro de intereses en el gasto en este año es 1.000 millones, que equivaldría a 2 puntos del PIB en este año, 2 puntos del IVA en este año. El ahorro en impuestos para el siguiente año es como 1.300 o 1.500 millones, que equivaldría a haber disminuido o aumentado, como quiera verlo, el tema del IVA en el siguiente año. Es decir, esa disminución de gasto le quita la presión al gobierno de ir a buscar más impuestos para tratar de compensar ingresos. O sea, se ha logrado al menos en los 2 siguientes años lo que siempre estamos buscando, el recorte en el gasto corriente, que es muy difícil. La situación es temporal, da una ventana de tranquilidad para los siguientes, el año actual y el próximo, para poder ir a buscar mejorar el gasto, en el sentido de buscar todavía eficiencias, buscar todavía recortes con menos presión, y ojalá alejar la posibilidad de incrementar impuestos para que la gente pueda ir pensando. Pero la ventaja mayor que le da la renegociación del sector privado es que ya el riesgo país
a la vuelta de 30 o 45 días, seguramente va a ir mejorando drásticamente. Ya no tendremos los 4.500 que tuvimos hace un par de meses, ni los 3.300 que tuvimos la semana pasada. Ya empezó a mejorar un poco el riesgo país en esta semana, y ojalá cuando ya se perfeccione el acuerdo, el riesgo país baje drásticamente, y de esa manera el empresariado privado también tenga acceso a financiamiento para desde ese lado ir reactivando la economía. ¿Para impulsar la productividad es necesario bajar el IVA o no? No, la productividad no viene atada al impuesto de valor agregado, la productividad viene atada más bien al sector laboral, que pueda hacer el trabajo en mejor forma, a que mañana, si es que hay costos elevados por el tema salarial, quizás pueda el gobierno dar incentivos a temas de exportación. El campo agrícola necesita mucho apoyo para poder vender sus productos localmente, vender los productos también de importación, y la productividad vendría dada quizás con acceso a financiamiento barato, con acceso a reducción de impuestos para poder exportar. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, Javier. Saludos cordiales. Gracias. El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, quien es también parte del Consejo Asesor Económico. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Hacemos la pausa.